Continuamos entonces con el sistema de filtrado, donde podemos desglosar en dos grandes grupos. Por un lado, los prefiltros, es decir, que están antes del cabezal de filtrado, que incluyen un conjunto de rejillas, desarenadores, y los filtros propiamente dicho, que también se agrupan en tres grandes grupos: hidrociclones, de grava o de arena, y de malla o de disco. Aquí en esta tabla podemos ver, ustedes pueden ver también una forma de representar, por un lado, a partir de la fuente de agua, qué tipo de fuente hay, los contaminantes, es decir, qué sería para lo que es riego por goteo o riego localizado un problema, y si necesita prefiltro o se necesita un filtro. Entonces, en función de esta fuente, qué contaminante presenta y qué requiere, prefiltro o filtro. Por ejemplo, corrientes de agua serían los canales, arroyos, corrientes, es decir, que no está el agua estancada. En ese caso, los contaminantes son diversos, ¿no? Puede haber basura de la más diversa, bolsas, botellas, es decir, arrojadas por el hombre. Puede ser ya propia del sistema fluvial que está atravesando, puede ser ramas, vegetación acuática. Y luego tiene fracciones de tamaño fino o muy fino, como la materia orgánica, arena, limo y arcilla. Son fracciones muy finas. Las anteriores son fracciones gruesas, o son partículas gruesas, como contaminante. Entonces, en esos casos de ríos, vamos a necesitar, para un río localizado, rejillas, preferentemente autolimpiantes, si no tendremos que ver la manera de limpiarla. En la bomba un canasto de aspiración, o un desarenador que permita decantar fundamentalmente partículas de mayor densidad que el agua, específicamente arenas. Luego, para lo que es el propio sistema de filtrado, en esos casos de corriente de agua, cuando ya se retuvo toda esta cantidad de partículas de tamaño grueso, hay que retener las partículas más finas. En ese caso puede haber un hidrociclón, un filtro de arena y sí o sí un filtro de malla o de disco. Bien. Esto es importante. Después vamos a ver que el hidrociclón cumple la misma función que el desarenador. ¿Ocurre qué? ¿Por qué va un desarenador y en qué caso va un hidrociclón? Depende de la cantidad. Por ejemplo, en el río Bermejo había un sistema, yo se los comenté en la clase pasada, que necesitaba de desarenadores o decantadores porque la cantidad de material que arrastra el río es tanta que hace muy difícil utilizar, por ejemplo, el hidrociclón. Estaría colmatado el hidrociclón, que es de menor capacidad. Si la cantidad de arena que tiene no es tanta, un hidrociclón podría funcionar. Luego, el filtro de arena sí o sí se necesita porque hay materia orgánica, fundamental. Y el filtro de malla de disco siempre está presente en todo sistema de riego localizado. Vamos ahora a la fuente, que es un estanque, un reservorio, es decir, el agua está quieta, excepto un poco por el movimiento del viento, pero el agua está quieta. Al estar el agua quieta, digamos, ya todo lo que es arena, fundamentalmente ha quedado depositado, se deposita. Entonces, bueno, habrá que ver de qué manera también ese estanque tiene una cierta pendiente, su fondo, cierto grado de pendiente, para que después se acumule ahí la arena y pueda limpiarse, ¿no? Generalmente los estanques o reservorios están revestidos, son revestidos de material, puede ser ladrillo, puede ser hormigón, se le puede colocar un plástico, tiene distintas formas
de impermeabilizarlo. Puede ocurrir que no esté impermeabilizado también. Pero bueno, ahí se acumula, ¿no es cierto? Entonces, tiene todas las características que lo diferencia de la corriente de agua, que el agua está quieta y puede decantar. Por supuesto que uno supone que el control es mayor y que no hay generalmente basura o ramas. Y la vegetación acuática también puede estar presente, también. En ese caso, si hay vegetación acuática, con un canasto o una aspiración de bomba, en la aspiración de la bomba sería suficiente, no requiere mayor problema que ese. Y ya en el sistema propio de filtrado va a requerir un filtro de arena para la materia orgánica y de malla de disco para seguridad. No requeriría un hidrociclón, fundamentalmente porque ya la arena decantó. La arena decantó. Si la aspiración de la bomba está en un lugar donde se moviliza mucha arena e ingresa, puede haber un hidrociclón, ¿no? Esto sería, realmente, la aspiración, uno la coloca con un flotante, de modo tal que esté en la parte superficial. La coloca, la toma fija en el fondo porque es un despropósito. Siempre le pone unos flotantes, que pueden ser tambores, plásticos, de modo tal de que siempre esté aspirando el agua de la parte más superficial, que es la que está más limpia. Bueno, y si el agua tiene como fuente subterránea, ¿qué es lo que vamos a tener de contaminante? Ahí no va a haber materia orgánica, no hay materia orgánica, y depende de la construcción del filtro, el diseño del filtro, que está en la tubería, ¿no es cierto?, debajo, en la parte final de la tubería, ya dentro de la perforación, van unos prefiltros y un filtro específico, que es también de ranura continua. Dependiendo del diseño, puede haber arena, y si está en un acuífero que es, en vez de estar en la arena, está en un material más gruesico, puede haber limo. No va a prefiltro, y los filtros que se utilizan es de malla de disco. Bueno, aquí valga la aclaración, en muchas regiones del país, sobre todo en Catamarca, La Rioja, donde se está haciendo riego localizado para, por ejemplo, nogal, básicamente, un otro, sí, hay mucho para nogal ahora, olivos también. Todas esas plantaciones nuevas, como tienen perforaciones de mucho caudal y atraviesan distintos estratos sedimentarios, con los cuales hay distinta granulometría, le resulta muy difícil seleccionar una ranura que impida que alguna parte de esos estratos ingrese arena. Entonces, en esos casos utilizan hidrociclón. Ya el diseño tiene incluido un hidrociclón. Nosotros, cuando tenemos en nuestras acuíferos, el acuífero Puelche, que es bastante uniforme el tamaño de arena y el espesor, si está bien diseñado, la perforación no necesita un hidrociclón. La malla, vale recordar, digamos, el filtro de malla de disco impide que pase la arena. Yo, de hecho, muchas veces sobre todo cuando arranca la perforación, queda un cierto pulso de arena en el filtro que cuando uno lo abre, lo encuentra, ¿no es cierto? El problema es que esa cantidad de arena en un filtro de malla rápidamente también le disminuye la capacidad de filtrado. Y ya vamos a ver que la capacidad de filtrado se detecta en función de la disminución de presión. Bueno, entonces, fíjense que rejillas autolimpiantes, estas son las que se colocarían en una corriente de agua. Pero las que le puse aquí son un poco las más avanzadas, ¿no? Las que tienen, por un lado, toda una estructura de autolimpieza, que son estos dientes que van permitiendo, o sea, se mueve la reja, y estos dientes le permiten que separe toda la basura, rama que ha quedado. Este es un desarenador, esto está en una foto en Salta, es un desarenador. Lo que hace el agua es moverse. Fíjense que hace un laberinto
un zigzag el agua. Aquí lo que pasa es que aquí pierde velocidad. Al perder velocidad hay una ley que actúa, que es la ley de Stokes, que dice que la velocidad, digamos, de caída por la gravedad, en función de la densidad de la partícula, lleva un cierto tiempo. Entonces, sí, el tiempo que el agua pasa va atravesando estos laberintos, es ese tiempo mayor al tiempo de caída que tiene la partícula, es mayor, hay suficiente tiempo entonces para que la partícula caiga. Bueno, entonces se diseña con una longitud de recorrido tal, ¿no es cierto?, que la longitud, eso hace que a una cierta velocidad de avance del agua media, disminuya aumente el tiempo de recorrido, y ese tiempo de recorrido extra le permite que caiga la partícula según la ley de Stokes. Eso es un desarenador. Y este es el canasto de aspiración de la bomba. Fíjense que está nuevo, entonces tiene ahí una etiqueta. Vean que el tamaño que tiene no es para que la arena aquí pasa de largo. La arena, el limo, la materia orgánica, la arcilla, ni hablar. Pasa de largo. Esto es para una rama, obviamente para peces, una botella, un plástico. Y bueno, en este caso, en general, cuando si habría, por ejemplo, una rama que atasca el paso, bueno, después las aspiraciones tienen como un malacate, de modo tal que uno lo levanta y puede sacar esto y limpiarlo. Vamos ahora entonces a hablar de los filtros propiamente dicho. Este es un hidrociclón. Entonces el agua ingresa por la parte superior, aquí tiene esta forma cónica, aquí es un cilindro, prisma cilíndrico y acá un prisma cónico. Entonces, la forma cónica hace que el agua se vaya moviendo, como están siguiendo ustedes el cursor, en forma helicoidal, lo cual hace que disminuya la velocidad y actúe entonces, por ende, esa disminución hace que aumente el tiempo, y ese aumento de tiempo es suficiente para que actúe la ley de Stokes. Es decir, es la misma situación que la anterior, nada más que hecha el decantador, solo que hecho en un dispositivo mucho más comprimido, compacto y demás. Entonces, toda la arena se deposita, o alguna gravilla, ¿no es cierto?, de gran tamaño, que por la velocidad del agua aquí, el agua viene con mucha velocidad. Supongamos 1,5 metros, casi 2 metros por segundo, entra aquí y empieza a quietarse, baja a menos de la mitad, y entonces esa velocidad que pudo haber arrastrado arena, ahora ya no tiene esa velocidad, no logra sostener la partícula y se decae. Se cae y decanta. Y este es el depósito donde queda acumulada la arena. Este depósito se limpia en función de la cantidad de arena que trae este sistema de conducción. Hay que ir con mayor o menos frecuencia, porque si se colmata el depósito y después la arena queda colmatando toda esta parte del filtro, evidentemente. La palabra filtro, cuando uno lo analiza, es más un separador de arena, ¿no? La palabra más es un separador, porque separa la arena. No hay ningún tamiz ni ninguna malla que impida que la arena la atraviese, sino que es un separador. Y el agua, ¿no es cierto?, libre, separada, libre de arena, asciende aquí verticalmente y va a la conducción. Bueno, esta es una válvula de retención. Bueno, este es entonces el principio. Fíjense que aquí la figura lo indica, ingresa tangencialmente a este prisma cilíndrico, tangencialmente, y luego va generando flujos secundarios que permiten que derive y las partículas se vayan cayendo. Entonces, miren, llega hasta aquí abajo y el agua ya asciende libre de esas partículas. Este sería el hidrociclón, en vez de estar vertical estaría inclinado y no tiene tanto una forma cónica, sino es más también cilíndrica. Bueno, en esta foto aprovecho, estos serían los filtros
el hidrociclón, viene aquí la bomba, el hidrociclón, entra, sale por aquí, esta tubería alimenta los filtros, estos son filtros de disco, en realidad son filtros de malla, mejor dicho, perdón, y los filtros de malla luego son también, termina aquí en esta otra tubería, y luego va a la tubería principal. Este es un cabezal de filtrado que está al aire libre. Yo les decía que generalmente todo esto está en un galpón, en un depósito. Sobre todo cuando ocurren eventos, digamos, si hay temporal y demás, poner todo esto a la intemperie o a la radiación solar no es lo más apropiado. Bueno, el caso, por ejemplo, un ábaco de pérdida de carga, aquí tenemos el caudal, aquí abajo, fíjense, entre 1 metro cúbico por hora esto es logarítmico, acá tenemos 10 metros cúbicos por hora, 100 metros cúbicos por hora, o sea que hasta 400, sí, perdón, ¿no? 10 metros cúbicos, o sea, 10.000 litros, aquí sería 100.000 litros, 400.000 litros por hora. Bastante caudal. Y el diámetro de lo que sería el prisma cilíndrico superior, de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, 6 pulgadas, 9. Entonces, esta línea representa todo lo que es la pérdida de carga. A la medida que aumenta el caudal, por ejemplo, este tiene una pérdida de carga con 3 pulgadas, de 4, ahí dice decímetros, ¿no? O sea, si son en metros, sería 0,4 metros. Una pérdida bastante baja. Cuando aumenta el caudal de 1 hasta casi 5 o 4 o 5, la pérdida de carga aquí ya llegó a ser 10 decímetros, o sea, 1 metro. 2 metros, 3 metros, 4 metros, o sea que puede ser importante la pérdida. Si aumenta el caudal a 4 metros cúbicos por hora, ya tendríamos que poner uno, por lo menos de 4, si queremos mantener, por ejemplo, en 1 metro de pérdida de carga, tendríamos que poner en 6. 6 pulgadas. ¿Por qué? Porque con 5 metros cúbicos, o con 4 o 5 metros cúbicos, estoy acá, ¿no es cierto?, en este punto, con 5 metros cúbicos, uno de 4 me tiene una pérdida de carga ya casi de 2 metros y medio. 2 metros y medio. Bien. Ese sería el caso de los hidrociclones. Uno busca el caudal y aumenta el diámetro de lo que es el cilindro, el prisma cilíndrico superior. Esa es la forma de seleccionarlo. Una cosa importante de mencionar, las pérdidas de carga son constantes. Las pérdidas de carga en un hidrociclón son constantes. Eso ténganlo, anótenlo, porque muchas veces una pregunta, ¿cómo son? Son constantes. ¿Por qué? Porque no hay ningún impedimento al paso del agua, no hay ninguna malla que se traba, no hay nada que impide el paso de agua. Cuando yo les decía, no funciona, sería porque se colmató la parte donde se produce, se ha colmatado en esta parte. Ahí. Está colmatado esto, no llega todo este recorrido, no llega, no es suficiente, uno diseña todo este recorrido en base a ese tiempo. Cuando está aquí lleno de arena, porque no se mantuvo, porque no se vació el depósito, bueno, obviamente ya no tiene, el agua aquí sale con arena, no tiene forma de actuar. Pero las pérdidas de carga son siempre las mismas, son constantes. Para un determinado caudal, que no cambia, se selecciona una pérdida de carga, acá, por ejemplo, 2 metros, ¿listo? Esa es la pérdida de carga que va a tener siempre, son 20 decímetros, 2 metros, siempre este hidrociclón. Vamos a ver los filtros ahora de arena. El filtro de arena, yo siempre les digo, es parecido a lo que tienen pileta, una piscina, es lo mismo. Es un filtro tal cual el filtro de una piscina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que permite filtrar la piscina? Fundamentalmente, todo el polvo que cae arrastrado por el viento. Porque todo lo que es más grueso se hace otro tipo de limpieza. Entonces todo ese polvo se filtra a través de un filtro de arena.
Y a veces ese polvo trae consigo materia orgánica. Las formas que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Generalmente esta es la forma clásica, es un recipiente, se filtra desde aguas arriba, de la parte superior a la parte inferior, o sea que tiene que tener un ingreso y una salida. Por supuesto, tiene después toda una válvula para poder abrirlo y limpiar y sacarle la arena si fuera necesario. En este caso, ingresa, por ejemplo, por 2 puntos el mismo filtro porque, para no ser aquí 2 filtros individuales, no es lo más común esto, lo más común es esta característica. Tampoco hace falta que sea muy profundo porque se ha encontrado que no porque tenga mayor profundidad el lecho de arena que está en el interior de esos recipientes, se logre mejor filtrado. No, se ha demostrado que hay una cierta profundidad y luego más de allí no actúa. Entonces, este sería un recipiente visto como a trasluz. Fíjense que ingresa el agua, este siempre es una tapa para que después se pueda sacar o rellenar la arena. Y estos llamados crepines son pequeños filtritos de plástico, en modo tal que esto retiene la arena que está contenida en el interior de ese recipiente. Cuando el agua fue atravesando la arena, por el movimiento tortuoso que tiene en su interior, va generando que las partículas de arcilla, limo o materia orgánica queden, en algunos casos adheridas, en otros casos absorbidas a las cargas. Primero se deposita la arena, sobre la arena se deposita la arcilla retiene otros coloides orgánicos, y así va quedando sobre la parte superior todo el material fino que uno quiere filtrar. Y va pasando a través de la arena el agua libre de ese material fino. Esto, por supuesto, que las sales ni se enteran, las sales tan solubles pasan de largo. Pero es importante que estos crepines retengan la arena que está sostenida aquí. Muchas veces cuando uno va, por ejemplo, a una piscina y encuentra arena al fondo, porque seguramente aquí había una rotura y está pasando arena, ¿no? Bien. En el caso de un filtro en un sistema de riego localizado, si pasa arena, está el filtro de seguridad que impide que llegue al emisor. El filtro de seguridad impide que la arena llegue al emisor si aquí habría una rotura y después, cuando aparece la arena, uno encuentra, se rompió un poquito el filtro, se desarma y se ve qué pasa. Bueno, el dispositivo que se tiene, fíjense aquí arriba, vean en azul, ¿no es cierto? Está ingresando el agua. Hay 2 filtros en paralelo, se colocan en paralelo porque mientras uno está actuando como filtro, el otro está haciendo el retrolavado. El retrolavado es a la inversa. En vez de el agua ir desde arriba hacia abajo, va desde abajo hacia arriba. Entonces, tiene que tener válvulas de limpieza. Entonces aquí, por ejemplo, está funcionando, está saliendo el agua, los dos están filtrando. Bien. Cuando se decide hacer el retrolavado, y eso ocurre cuando hay una diferencia de presión entre la entrada y la salida. ¿Por qué? Porque la arena, al ir obstruyéndose con el material fino, crea una resistencia, entonces la presión manométrica empieza a caer a la salida. Entonces hay una diferencia de presión entre la entrada y la salida, y eso indica que hay que lavarlo. Generalmente esa diferencia de presión son de 4 metros de columna de agua. Muchas veces también se automatiza esto con tiempo, entonces uno dice, mire, ya sabemos que después de media hora hay que hacer retrolavado. Entonces por cada media hora se hace retrolavado. El retrolavado, esta gráfica lo está indicando, esta válvula que antes estaba abierta se cierra, queda cerrada. No permite el paso del agua. En 2 no está pasando el agua, sino que pasa por 1. Al pasar por 1, filtra. Bien, como esta válvula está cerrada al paso del agua, pero abierta
a la salida de limpieza, que es esta, quiere decir que aquí, entre este punto y entre este que está en la atmósfera y aquí hay una diferencia de presión, entonces el agua, una parte va hacia la tubería y otra parte vuelve y hace específicamente ese retrolavado. Entonces, el retrolavado es agua que ingresa por el fondo, con velocidad, remueve toda la arena, la remueve, la remueve, la remueve, desprende esa remoción de las partículas de arena que chocan entre sí, generan que el material fino adherido en la arena o en los intersticios quede, ¿no es cierto?, otra vez disponible, es decir, no está cementado ese material fino, sino que está ahí adherido, se desprenda por lo abrasivo que es la arena y se vuelque, o sea, fluya a través de una tubería de limpieza. Bueno, ese es el mecanismo de retrolavado. Este filtro que está limpio y por el cual está actuando, filtrando el agua, limpia de materiales, ¿no? Permite que ingrese agua por el fondo limpia. Y cuando esto terminó de ocurrir, o manualmente o en forma automática, esta válvula se abre y pasa a ser así. Generalmente lo que se hace es abrir esta válvula, cerrar esta, entonces se invierte todo el sentido y este filtro se pone a limpiar ahí. Hay un chat acá. Bueno, alguien me pregunta si el costo es alto debido a que son importados. Sí, yo por eso le puse la desventaja que el riego por goteo o riego localizado tiene un alto costo de inversión. Entonces, volviendo al tema del sistema de filtrado, cuando de esta manera se garantiza siempre que cuando hay un filtro que limpia, el otro se está retrolavando. Si habría una batería de 3 filtros, uno hace el retrolavado y los otros 2 filtran normalmente. Normalmente filtra, uno hace el retrolavado. Por ejemplo, acá se ve, se abrió la tapa y se ve visualmente cómo todo el material fino se expande, ¿no? Bueno, esto es una forma de hacerlo para el retrolavado, para visualizarlo. Aquí, por ejemplo, hay una batería de 4 filtros. Fíjense, esta es la válvula que antes les mostraba en el esquema. Es una válvula doble que por un lado permite que esta válvula interrumpe o deja pasar el flujo de la tubería de acceso o de ingreso. Esta otra válvula abre o cierra la tubería de limpieza, que es esta otra. Entonces, por cada filtro tenemos 2 válvulas. Puede ser una misma válvula que tenga, ¿no es cierto? Esta puede ser una misma pieza con ambas válvulas, ¿no? Fíjense que es toda una misma pieza que tiene una válvula aquí y otra válvula acá. Esta válvula a su vez está comandada, fíjense, es una válvula hidráulica, uno distingue que tiene aquí un cañito, por aquí pasa agua a presión, entonces ¿qué ocurre? Acá hay a la salida, estaría conectada un manómetro. Fíjense, un manómetro entre esta, que es la entrada y la salida. Ese manómetro puede estar indicando, cuando es así de tipo, este manómetro ser de lectura, de observación directa, no es digital, no permite la automatización. Si tuviese lectura digital, podría tener incorporado un pequeño dispositivo que diga, bueno, cuando la diferencia de presión es tal, abra la válvula. Bien, en general como tienen temporizadores, esto se conecta a un dispositivo con temporizadores, son válvulas solenoides, que cada cierto tiempo hacen abrir esta válvula la abren y esta la cierran, porque si esta queda abierta pasa el agua, no sirve, entonces tienen que cerrar esta y abrir esta otra. Ese dispositivo temporizador permite entonces que se haga la autolimpieza.
Bueno, aquí se ve una batería de muchos filtros. ¿Por qué se pone mucho filtro? Porque la superficie, el caudal, ¿no es cierto? El caudal que atraviesa siempre es la velocidad por la sección transversal. ¿Qué ocurre? Cuando la velocidad no puede ser muy alta, porque si no, no filtra. Entonces la velocidad tiene que estar en el orden de menor al metro por segundo, 0,75 metros por segundo. Entonces, con esa velocidad se diseña para, entonces si el caudal que está atravesando esta tubería es muy grande, yo lo divido por 0,75, me da una sección. Esa sección a lo mejor implicaría que tenga un estanque de arena. Entonces, obviamente, si me da una sección determinada, divido por la sección de cada uno de los filtros y me da la cantidad de filtros que necesito. Y siempre se agrega uno más para hacer el autolavado, el retrolavado. Por eso no, les decía que la profundidad es estándar, no más allá de 70 centímetros. Profundidades mayores no tienen mucho sentido porque implicarían que la primera parte es la que queda colmatada con el material fino, la que queda con adherida y con todas las partículas finas en los intersticios, y de ahí para abajo ya no actúa. Entonces, si toda la parte superior está colmatada, ya el agua no pasa. Y puede ocurrir que como hay mucha, sigue ingresando y no tiene forma de pasar, se genera en algún punto una presión excesiva y se hace como una grieta. Entonces se genera un flujo preferencial y ahí deja de filtrar. Esta es una imagen que yo tomé en Tucumán, en una plantación de citros, era limón. Ahí se ve, por ejemplo, el detalle de la válvula, esa que decía, que permite, por un lado, estas son todos cañitos que van a un temporizador. Vean entonces el ingreso y esta es la salida. Estos son los motores que toman el agua. Están tomando el agua de una corriente que es un canal de riego. Bueno, después esta ya estamos hablando ahora fíjense, del material que está adentro, si es arena redondeada o si es granito molido. Bueno, hay como dos, en principio, eh, se ha demostrado que la piedra molida, que genera mayor angulosidad, permite intersticios, si se quiere, más pronunciados. La arena, ¿no es cierto?, cuando es redondeada, los intersticios son bastante curvilíneos, por así informarlo, ¿no? En cambio, el otro tiene irregularidades más notorias y por lo tanto esos intersticios ya no son curvilíneos, son bastante quebrados, que el agua se mueve por pequeños canalículos quebrados. O sea, canalículos que son con direcciones bien marcadas. Esas direcciones marcadas son las que generan la posibilidad de que decante o que el material fino quede retenido, depositado, o sea, que sea más efectivo. Y bueno, después los distintos diámetros, fíjense el diámetro que tiene el material, ¿no? 1,5 milímetros, porque esto se puede, el granito se puede, al ser molido, se puede controlar. La arena ya no. La arena es la que se encuentra en la cantera. Hay distintos valores. Entonces el granito tiene mayor diámetro. Entonces, también es cierto que una cosa importante, no se mezcla material de distinto diámetro. Va siempre un material lo más uniforme posible. ¿Por qué? Porque si se mezclase, por ejemplo, 1,5 milímetros con 0,27 en lo que es adentro del recipiente, va a ocurrir que cuando se hace el retrolavado, se mezcla todo y después va a decantar
material más grueso abajo y el material más fino arriba. Entonces va a quedar siempre el material más fino arriba e impediría muy rápidamente ese colmate. Entonces, se selecciona en función del tipo de que se quiere filtrar. Por ejemplo, para lo que es materia orgánica, está bien entre 140 y 170 mesh. Si se coloca material más fino, eso implicaría que, bueno, en primer lugar, la colmatación es más rápida en estas condiciones, ¿no? La colmatación es más rápida. Y hay que hacer el retrolavado más frecuente. Porque este es el diámetro del poro que queda, ¿eh? Fíjense, si lo multiplicamos por 1000 serían 214 micrones y acá 39 micrómetros, es decir, es el tamaño del limo. Bueno, entonces aquí ya pasamos al filtro de malla. Aquí se ven los distintos tipos de malla. Fíjense, los colores están indicando un poco también la abertura que tiene la malla, de mayor o menor tamaño, en función también del material que se quiera retener. Este sería el cuadriculado que forman, no es este cuadriculado, estos aquí son soportes de la malla propiamente dicha, es esta. Esto que estoy marcando aquí es la malla. Estos son soportes. Entonces, esta malla es ampliada, este reticulado. Entonces, la partícula tiene que quedar retenida en este reticulado que generalmente forma un cuadrado, ¿no? Y esto es el mesh. Mesh representa el número de hilos que serían esto por pulgada lineal. Entonces, bueno, la cantidad de hilos que hay. A medida que hay más hilos, quiere decir que la abertura que queda es menor, porque yo estoy colocando un hilo en el medio, entonces hay más hilos por pulgada lineal. Más hilos, es más chiquita la abertura. Aumenta el número de mesh, disminuye el tamaño de la abertura. Y esto también se puede ver acá, ¿verdad? Fíjense, aumenta el mesh, disminuye el diámetro de la abertura. Pero en este caso, no es la abertura porque es piedra, esto es una equivalencia. En cambio, esto sí, esto es una abertura específica que deja la malla. La malla puede ser de nylon o puede ser de metal. El metal tiene que ser acero inoxidable. Ahí está entonces, por ejemplo, lo que les decía. Obviamente, fíjense que disminuye el diámetro de la abertura, o el tamaño de la abertura, y aumenta el número de mesh. Aquí, mesh. Y se está usando entre 115 o 120 mesh, que sería 0,135 milímetros o 135 micrómetros. Y es de color rojo. Este aquí es 120 mesh, ya que la abertura que queda es para 135 micrómetros. ¿Por qué se considera eso? Bueno, porque se supone que si, dado que el tamaño medio de los orificios de los emisores es de 1,35 milímetros, 10 veces más chico, 135, sería el diámetro que deberían tener los filtros para evitar que se obturen los emisores. Ese es un criterio comúnmente utilizado. Bueno, aquí se ve la carcasa, ¿no es cierto? También tiene un retrolavado. Aquí están los filtros de arena, filtros de malla. Tiene un retrolavado ese filtro. Si filtra de afuera hacia adentro, queda toda la partícula, o al revés, filtra de adentro hacia afuera, todas las partículas quedan en el interior, y hay que después, bueno, con unos pequeños chorrillos, o como una especie, va girando esto, y provoca la limpieza, y la remoción del material que ha quedado depositado, que generalmente es arena. O, por ejemplo, puede ser un granito de fertilizante, porque esto va después del inyector de fertilizantes. Este es el filtro de anilla o de disco. Son anillas plásticas superpuestas unas con otras. Esas anillas
asemejan como un filtrado en profundidad, parecido al que sería el filtro de arena, pero yo lo he probado, por ejemplo, en varios lugares que captan agua de un reservorio que tiene limo, material en suspensión, y el agua no lo atraviesa sin ningún problema. Esto realmente es un filtro de seguridad. Si no hay filtro de arena ni hidrociclón, capta toda la arena que puede traer una perforación. Y después del fertilizante uno ve que a veces hay partículas, por ejemplo, de óxido, a una parte de la cañería que es metálica, siempre queda una partícula de óxido. Cuando uno lo limpia va a encontrar óxido, alguna cosita que ha quedado desprendida, un fertilizante que no ha quedado suficientemente bien disuelto. Bueno, estos son los colores, como les decía, 120 y 130 micrómetros. Las pérdidas de carga parecidas a las de los filtros de hidrociclón. Sí, perdón, de filtro de malla, de arena. El hidrociclón tiene pérdida de carga constante. El filtro de arena tiene una pérdida de carga variable. Cuando, entonces, arranca con un valor, cuando llega a un valor máximo, hay que retrolavarlo o limpiarlo. Esa pérdida de carga variable está en el orden de 4 a 6 metros de columna de agua. Entonces, en general, la pérdida de carga de un filtro de arena es de 2 a 3 metros de columna de agua. Cuando llega a 6 o 7, ahí hay que limpiar. Entonces, la pérdida de carga que se considera para el filtro de arena es el máximo, porque cuando está limpio, bueno, trabaja con una pérdida de carga, con una presión mayor, pero parte de esa presión va perdiendo. Cuando llega al valor máximo de pérdida de carga, ahí hay que retrolavar. Entonces el diseño de un filtro de arena es con la máxima pérdida de carga admisible. Y el filtro de malla pasa lo mismo. Por ejemplo, aquí estas son las pérdidas de carga, ¿no es cierto?, para 30 metros de columna de agua, y estos son distintos diámetros. Bueno, arrancó en 30, ¿no es cierto? Aquí, limpio, trabaja entre 2 y 3 metros de columna de agua. ¿Qué sería lo deseable? Ya cuando usamos 30 y queremos usar 40, por ejemplo, 4 metros es mucho. Entonces recomendaríamos pasar otro diámetro. Con 40, fíjense, bueno, 40 prácticamente tendría que buscar un valor intermedio, ¿no? Metros cúbicos. A lo mejor no tenemos, bueno, con 40 tenemos 3 metros cúbicos, pero si ya tendríamos 60, no nos conviene trabajar acá. No, tenemos que trabajar acá. Y si tenemos 80, nos conviene trabajar acá. Entonces, de ahí hay que agregarle siempre 4 metros de columna de agua, y si está limpio trabaja con 2,5, trabajaría, cuando se colmata, trabajaría como pérdida de carga máxima admisible 6,5, y ahí hay que limpiar. Y se diseña con 6,5. Fíjense que ningún filtro pierde en total más de 10 metros, porque después hay que adicionarle, cuando está limpio, hay que adicionarle los 4 metros adicionales. Bueno, este sería el sistema también, lo mismo, ¿no es cierto? Una parte limpia, el retrolavado, hay una batería acá de filtros, de anillo. Vamos ahora a hablar de fertilizantes, ya estaríamos terminando la clase de hoy, son las 11 menos 5, así podemos después seguir con la clase de práctica con la comisión 1. Bueno, los sistemas de inyección de fertilizantes se pueden dividir en un tanque fertilizador, Venturi o dosificadores. El tanque de fertilización es esto que estamos viendo aquí, es un tanque, y una tubería por donde circula el agua, hay una válvula que deriva parte del agua de la tubería hacia el tanque, y el tanque ingresa por la parte superior y sale, entonces llega hasta acá, el agua, y sale por aquí el agua junto con los fertilizantes que tiene el tanque. La desventaja del tanque es que primero se prepara, todo esto está hermético, tiene que estar hermético, si no habría pérdidas por todos lados.
Entonces el tanque se prepara con una cierta solución. El tema es que esa solución se va diluyendo con el tiempo, y generalmente se dice que cuando pasó 4 veces el volumen de este tanque, ya la solución se diluyó completamente y es como que terminó, ¿eh? Terminó la fertilización que había, el fertilizante que había, ya no queda nada, está todo diluido. Ese es un poco el criterio. 4 veces el volumen del tanque, entonces, en función del caudal que ingresa, el caudal, el volumen, ¿no es cierto? El caudal es volumen sobre tiempo, yo sé el volumen, sé el caudal que ingresa, despejo el tiempo que tiene que estar funcionando. Pasó ese tiempo, ya se terminó, se cierra esta válvula, y esta otra, o se abre esta, se cierra esta válvula para que no pase agua, se abre esta y va regando normalmente. Eso es un tanque fertilizador. Aquí se ve el tanque fertilizador, donde tenemos por un lado el ingreso, por otro lado la salida, fíjense, y acá tenemos el filtro que está a la salida de este. Entonces este es el ingreso, esta es la salida y acá está el filtro. Aquí tenemos una batería de tanques fertilizadores en función de, bueno, por ejemplo acá puede haber un fertilizante, aquí puede haber otro. Aquí no se, el criterio de tener baterías es por poner en cada uno de ellos distintos fertilizantes. Y sobre todo porque la solubilidad de cada uno de ellos es diferente. Entonces algunos pueden ser poco solubles, todo lo que es calcio es poco soluble. Entonces el calcio va en uno. El nitrógeno tiene problemas de solubilidad, va en otro. Se puede agregar otro con ácido, otro con potasio, y así sucesivamente en función de los distintos fertilizantes, o sea, macro y micronutrientes que se quieren aplicar. Este es un dosificador que lo que permite, ¿no es cierto?, es medir, es un flujómetro. Entonces, aquí actúa el principio de densidad. Entonces, el flujo hace mover esta pesita y en función de una calibración llega a un determinado nivel. Entonces, aquí está graduado en galones por minuto, litros por hora. Este flujómetro se coloca aquí, donde yo les decía, ¿cierto? Aquí. Este flujómetro aquí, entonces yo sé el caudal que está entrando. Al saber el caudal que está entrando, o bien aquí lo mismo, ¿no es cierto? Entrando, saliendo, el total del caudal que entra tiene que ser igual al que sale. En ese caso, colocando ese flujómetro, yo conozco por tiempo cuánto necesito que funcione. Estos son dispositivos Venturi. El Venturi utiliza el principio de Bernoulli. Acá se produce un estrangulamiento, disminuye la sección. Al disminuir la sección por continuidad, aumenta la velocidad. Al aumentar la velocidad, la altura de velocidad, disminuye la altura de presión. En este punto la presión es menor que la atmosférica e ingresa la solución. Los distintos diámetros es porque tiene distintos caudales. El caudal que pasa por aquí se llama caudal motriz. Entonces, cuando yo tengo una instalación con un cierto caudal motriz que necesito, lo hago, diseño el diámetro del inyector y a su vez el diámetro de ese caudal motriz tiene una proporción con el caudal inyectado, o sea, la solución fertilizadora. Obviamente está entre 60 y 120 litros por hora, 3/4 y 1 pulgada. La diferencia de presión tiene que ser por lo menos el 50%. Entonces, entre la entrada y la salida, esa diferencia de presión es del 50%, lo cual significa que hay una caída de presión suficiente para lograr que la presión manométrica sea menor aquí sea menor que la atmosférica e ingrese. Por eso el tanque está a presión atmosférica. Ahí se ve una foto, aquí son distintos, por ejemplo, acá está el tanque, tiene que estar a presión atmosférica, acá está el Venturi. Para que inyecte, entonces se prepara la solución aquí, no está, como se ve, no está cerrado, tiene que estar a presión atmosférica, puede tener una tapa como para que no le ingrese material y demás, pero siempre con un agujero o algo que le permita estar a presión atmosférica.
Y estas son distintos dispositivos de ingreso. Aquí tiene que tener una válvula, ¿no es cierto?, que genere la diferencia de presiones y se inyecta. Este es el dispositivo más común. ¿Cuándo? Cuando pasamos a este otro, cuando la tubería principal tiene mucho caudal, la diferencia de presión del 50% repercute directamente en la potencia de bombeo. O sea, la potencia de bombeo siempre es caudal por presión dividido un factor de corrección dividido el rendimiento de la bomba. Si la diferencia de presión para hacer funcionar el Venturi es 50% y el caudal, por ejemplo, es 400 metros cúbicos por hora, la potencia que estoy perdiendo por usar esto es terrible. Lo mismo funcionaría el Venturi si le coloco una pequeña bomba aquí. Entonces, toma el agua de la tubería principal, acá entre este punto y este es la misma presión, pero sí entre este punto y este está la presión que genera la bomba. Entonces, la bomba toma el agua con la presión que viene de la tubería, la eleva al doble y genera entre las dos una pérdida de carga, una diferencia de presión del 50%. Entonces, sería esta diferencia de presión, el doble, o sea, hay entre el punto aquí y el punto aquí, y sería, o sea, este punto y este tienen la misma presión. Pero acá está, aquí exactamente tiene el doble de presión que este. Eso genera una diferencia de presión tal que permite hacer funcionar el Venturi. O sea, esa es la característica. Aquí y aquí están a igual presión, pero aquí la presión es el doble. Entonces hace funcionar el Venturi. Y hay una alternativa que a veces se utiliza, que es colocar en la aspiración de la bomba. Entonces, esta es la aspiración, esta es la impulsión. Entonces, entre la impulsión y la aspiración siempre hay una diferencia de presión y hace funcionar el Venturi. Este caso tiene el inconveniente que todo el fertilizante, por ejemplo, si hay ácido, pasa a través de la bomba. Los cuerpos de la bomba se pueden ver afectados por esa corrección. Pero muchas veces se lo utiliza. Si los cuerpos fueran de plástico y no tendría mayor contacto con metal, andaría relativamente bien. Y por último tenemos los dosificadores, que generalmente son válvulas, motores, son la última generación, son de pistón. Entonces este es un motor eléctrico que mueve una bomba de pistón, y lo que hace simplemente es, cuando retrocede el pistón, permite que pase el flujo. Cuando el pistón avanza, comprime e impulsa el fluido, ¿no? Ese tiene muy alta presión y después va a la red, sin problema. Este es un dosificador hidráulico. Este es otro dosificador hidráulico de la marca Dosatron. Aquí lo mismo, ¿no es cierto? Tiene un pistón hidráulico, entonces, aquí está el pistón. Cuando asciende, ingresa agua de la solución, y cuando comprime, ¿no es cierto? Aquí estaría la solución más el inyector. Aquí estaría, ¿no es cierto?, el punto de aspiración del inyector. Bueno, estas diapositivas que le voy dando, ya para ir terminando, son tomadas, un viaje que realicé en un curso a Tenerife, una explotación de tomate, y bueno, tenían, fíjense, todos estos depósitos, potasio, ácido, fósforo, este puede ser ácido distinto al fósforo, nitrato, puede haber allí o nitrógeno, calcio. Tiene cada un sistema de filtro para que si llegó a entrar alguna partícula, salga de ahí. Y estos son los dispositivos que ingresa, son dosificadores específicos, donde hay como una válvula de pulso, una guillotina. Entonces esa válvula de pulso hace que vaya ingresando en forma diferente cada uno de esos fertilizantes, y luego se ingresa, hay un punto de mezcla. Esta es una bomba centrífuga de eje vertical, todo de acero inoxidable,
entonces permite que todos estos fertilizantes que ingresaron dosificados en forma diferente sean después, a través de esta bomba, volcados a la red. Bueno, todas estas son diapositivas que fui tomando. Explicar esto, son algunos de esos dispositivos que ya les decía, toda esta tubería viene de los tanques anteriores y después se mezclan en un único dosificador. Estas otras fotos son muy antiguas, de cabezales al aire libre, filtros de arena también antiguos, muy profundos, ya no se usan más. Y estas ya son válvulas. Esta, por ejemplo, una válvula hidráulica, este es el piloto, y una válvula hidráulica y volumétrica, ¿no? Acá se permite controlar el volumen que pasa. Cuando pasó cierto volumen, se corta la válvula. Este es el principio de la válvula hidráulica, está cerrada normalmente, esto es aguas arriba, entonces aquí hay una cámara, y esta es una cámara que está aislada de esta otra. Cuando esta cámara está sellada, hace una fuerza en este sentido que permite que la válvula esté cerrada. Cuando se quiere abrir, se libera a través de un agujerito muy pequeñito que tiene esta cámara. Aquí adentro disminuye la presión, empuja el agua, la presión del agua la empuja y la hace abrir. Y este sería la misma válvula, pero con un contador volumétrico para saber el caudal que está pasando. Y estos son reguladores de presión fijos. Entonces, fíjense, se regula la presión y obviamente lo que hace es cerrar el paso de agua y genera una pérdida de carga muy grande, por lo tanto, pasa cierta cantidad de agua con mucha mayor velocidad para el caudal deseado, y esa mayor velocidad genera mucha pérdida de carga localizada. Y esta es una válvula de aire vacío. Entonces, expulsa cuando está en el interior o cuando ingresa aire cuando hay vacío en la tubería. Otra válvula, volumétrica. Y estas son electroválvulas para automatizar el riego a campo, con estos controladores. Bueno, son todas fotos. Esta es una imagen tomada en Concordia, en un dispositivo de inyección de Venturi. Entonces, tenían los depósitos, un flujómetro, estos son los flujómetros, que regulaban, sabían qué caudal tenía que tener cada uno de ellos, y después se mezclaban con esta bomba centrífuga de eje, en este caso horizontal, pero de acero inoxidable.